El siguiente problema que vamos a realizar es el 2 y dice: las tensiones en un punto de un elemento de máquina de forma irregular debido a cargas combinadas está dado por las componentes 3, 4, 6, 4, 2, 5, 6, 5, 1 megapascales. Y a su vez se realizó un ensayo de torsión en una probeta hecha del mismo material y se mostró que la fluencia ocurre a una tensión de corte de 9 megapascales. Calcula el factor de seguridad según la teoría de máxima energía de distorsión, o sea, von Mises. ¿Qué es lo que busca el problema? Busca hallar un factor de seguridad tal que, al multiplicar las componentes del tensor de tensiones en el sistema que viene dado, las pieza entre en fluencia. Entonces lo que vamos a comparar es la tensión equivalente de von Mises correspondiente al ensayo de torsión versus la del estado tensional de la pieza en la base que viene dado. Entonces el primer paso va a ser, como dijimos, hallar la tensión equivalente para el ensayo de torsión. Entonces, en el ensayo de torsión, ¿cómo se ve el tensor? Si recuerdan de los ejercicios anteriores, básicamente lo único que vamos a tener son tensiones de corte en algún plano. En este caso elegí el plano XY. Bien, o sea, la cara X en dirección Y o la cara Y en dirección X. Y tiene el valor de los 9 megapascales. Si esto a su vez lo representamos en un círculo de Moore, Sn, o sea, en el plano de Moore, en el plano de componentes intrínsecas, sabíamos que como no hay componentes normales, esta necesariamente la tensión máxima de corte, con lo cual tau max son los 9 megapascales. Uno de las tensiones principales es 0 porque es la que no está acompañada de ningún corte, con lo cual los otros dos círculos del círculo de Moore son estos dos. Acá tenemos 9, 9, menos 9, 9, con lo cual las tensiones principales son sigma 1 igual 9 megapascales, sigma 2 0 megapascales y sigma 3 menos 9 megapascales. Con lo cual, si lo expresamos en direcciones principales, sigma y j del ensayo de torsión principal va a ser 9, 0, 0, 0, menos 9, 0, 0, 0, 0. Bien, entonces ahí podemos aplicar alguna de las dos definiciones del criterio de falla. Vamos a recordarlas. Tensión equivalente, si conocemos las tensiones principales, se puede calcular como sigma 1 menos sigma 2 al cuadrado más sigma 2 menos sigma 3 al cuadrado más sigma 3 menos sigma 1 al cuadrado raíz cuadrada. Y si conocemos las componentes de un sistema rectangular, es 1 sobre raíz de 2 sigma x menos sigma y al cuadrado más sigma y menos sigma z al cuadrado más sigma z menos sigma x al cuadrado más 6 tau x y cuadrado, tau y z cuadrado más tau xz al cuadrado, o sea, 6 veces la suma de los cuadrados de los cortes. Aplicando cualquiera de las dos definiciones,
Si recordamos que acá es solo 9, me quedaría raíz de 6 sobre 2 por 9 al cuadrado, o bien aplico la definición en tensiones equivalentes, con lo cual, digo en tensiones principales, con lo cual la tensión equivalente del ensayo de torsión es 15,5885 megapascales. Bien, lo que hay que hacer es, repitiendo el cálculo para el estado de tensiones de la pieza, calculamos el sigma equivalente de la pieza con esta fórmula, porque si recordamos lo teníamos expresado teníamos las componentes en un sistema rectangular. Aplicamos esta fórmula, con lo cual la tensión equivalente de la pieza solicitada es 15,2971 megapascales. Por lo cual, finalmente, el factor de seguridad va a ser la sigma equivalente del ensayo sobre la sigma equivalente de la pieza, lo que da 1,019. Para cerrar esta primera parte del ejercicio, porque vamos a también tratar de resolverlo de otra manera, lo que quiere decir es que multiplicando todas las componentes del tensor de tensiones que representa el estado tensional de la pieza por este factor, la pieza entraría en fluencia al igual que el ensayo, porque se alcanzaría la misma tensión equivalente de von Mises que el ensayo. Entonces, para entrar en fluencia, sigma y J debería valer el estado de tensiones en la pieza 3,0571, 4,0762, 6,1143, 4,0762, 2,0381, 5,0952, 5,0952, 6,1143 y 1,019 megapascales. Bien, ahora vamos a continuar con este mismo ejercicio. Vamos a hallar el mismo factor de seguridad, pero planteándolo por otro camino, por el camino de calcular la componente intrínseca octaédrica, o sea, la tensión de corte octaédrica. Si recuerdan, el criterio de falla de máxima energía de distorsión coincide con las tensiones octaédricas, como dijimos, tiene el mismo nombre. Y el mismo establece que para que haya fluencia, las componentes intrínsecas de corte del tensor de tensión bajo análisis, referido a las coordenadas respecto a los ejes principales, debe ser igual al valor de las componentes intrínsecas de corte para el estado de fluencia en el ensayo de referencia. O sea, hay que proyectar el tensor de tensiones expresado en la base de direcciones principales en uno de los planos octaédricos. Hay que hacer esto tanto para el ensayo de torsión como para la solicitación del estado tensional de la pieza solicitada. Y si comparamos ambos valores de tensión octaédrica, deberíamos obtener el mismo factor de seguridad. Entonces vamos a encarar nuevamente el ejercicio. Otra forma, que sería cálculo de la tensión octaédrica de corte. Entonces vamos a plantear el procedimiento para el ensayo. Habría que repetir el mismo procedimiento para el
tensor que se los voy a dejar a ustedes, o bien lo pedimos por MATLAB, y comparar los valores de las tensiones octaédricas de corte. Entonces, para ensayo, nosotros ya sabíamos, vamos a calcular el tau n octaédrico, que va a ser sigma del ensayo multiplicado por el n octaédrico, que como vamos a calcular esto, traction vector, las componentes del traction vector respecto al plano octaédrico, vamos a calcularlo como las componentes del tensor de tensiones expresado en la base de direcciones principales multiplicado por uno de los versores, elijo el positivo más sencillo, uno de los versores de uno de los planos octaédricos. Recuerden que el plano octaédrico divide en 8 octantes iguales al espacio, por así decirlo. Con lo cual, si hacemos la cuenta, 9, 0, menos 9. Me va a quedar 1 sobre raíz de 3, 9, 0, menos 9 megapascales. Este es el traction vector octaédrico, o lo que sería el vector tensión octaédrico. Si quiero hallar la componente normal, tenía que volver a proyectar este versor Tn0 por el n0 nuevamente, será el producto escalar. Bien, con lo cual voy a básicamente 1 por 9 más 1 por 0 más 1 por menos 9, con lo cual la componente intrínseca normal en el plano octaédrico para un ensayo de torsión pura es nulo. Entonces, si quiero calcular ahora la componente intrínseca normal, la calculo a través de la diferencia de los módulos, o sea, es el traction vector en n0, su módulo al cuadrado, menos el módulo, menos la componente intrínseca normal al cuadrado, raíz cuadrada. Como este es 0, me termina quedando el módulo de este vector, con lo cual esto es 1 sobre raíz de 3, como multiplica al cuadrado, me va a quedar 1 sobre raíz de 3, y cuando lo vuelvo a sacar, o sea, 1 sobre raíz de 3 al cuadrado, me queda 1/3, después la raíz cuadrada de nuevo, me queda 1 sobre raíz de 3 y me va a quedar 9 al cuadrado más menos 9 al cuadrado raíz cuadrada, con lo cual la componente intrínseca de corte va a tener un valor de raíz de 2 raíz de 2 sobre raíz de 3 por 9 megapascales, que redondeando a 4 decimales significativos tiene un valor de 7,3485 megapascales. Bien, lo que deberíamos hacer ahora es hacer el mismo cálculo para el estado de tensiones del componente, que es lo que tienen que hacer, calcular las tensiones principales. Después de calculadas las tensiones principales, vamos a hacer la correspondiente proyección. Después vamos a hacer nuevamente el producto escalar. Vamos a sacar la componente intrínseca de corte y resolver, y luego comparar para sacar el factor de seguridad. Entonces, para la pieza Sn0 de la pieza va a tener un valor de 7,21 megapascales.
con lo cual el factor de seguridad nuevamente lo vamos a calcular como Sn del ensayo, o sea, la tensión de corte octaédrica del ensayo dividido la tensión de corte octaédrica de la pieza, lo que nuevamente nos va a dar 1,019, que era el factor de seguridad. Ahora vamos a verificar este valor de 7,2121. En MATLAB tenemos cargado el tensor de tensiones en el punto de interés, tenemos la tensión de corte de fluencia del ensayo de torsión, armamos el tensor de tensiones para el ensayo como dijimos, calculamos la tensión equivalente con ambas fórmulas para probar solamente que dan lo mismo, hacemos lo mismo la tensión equivalente en el punto de interés nuevamente con ambas fórmulas y calculamos el factor de seguridad como lo hicimos a mano en el ejercicio. Y vemos cuánto vale el tensor de tensiones. Ahora repetimos como dijimos vamos en este segundo bloque, repetimos comparando con la tensión realmente octaédrica de corte. Recordando que ya hemos calculado los autovalores del tensor de tensiones en el punto de interés. Bien, entonces repetimos. Recuerden esto, verificar que en ejes no principales no se cumple. Esto es importantísimo. Esto vale para la proyección desde las componentes expresadas en coordenadas principales. Entonces tenemos el versor del plano octaédrico, calculamos el traction vector o el vector tensión para el ensayo, calculamos la componente intrínseca normal y calculamos el valor de la componente intrínseca de corte, que es la tensión octaédrica. Repetimos el proceso para el punto A, o sea, el punto de interés del material, y volvemos a calcular el factor de seguridad. A propósito, no le puse los puntos y coma para ver rápidamente los valores, con lo cual si corremos, vemos que calculado, que es el FC2 calculado a partir de las tensiones octaédricas, nos da el mismo valor que calculado con las fórmulas de tensión equivalente de von Mises.